Lucas capítulo 9. Jesús convocó a los 12 y les dio poder para expulsar toda clase de demonios y para sanar las enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo: No lleven para el camino ni bastón ni morral, ni pan ni dinero, ni tengan 2 túnicas. Cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que salgan de aquel lugar. Y donde no los reciban, váyanse y sacudan el polvo de sus pies como testimonio contra ellos. Ellos partieron y fueron recorriendo los pueblos, anunciando la buena noticia y sanando enfermos por todas partes. El rey Herodes oyó todo lo que estaba sucediendo y no sabía qué pensar, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías había aparecido, otros que uno de los antiguos profetas había resucitado. Herodes dijo: Yo mandé decapitar a Juan. ¿Quién es, pues, este de quien oigo decir tales cosas? Y buscaba una ocasión para conocerlo. De regreso, los apóstoles refirieron a Jesús todo lo que habían hecho. Él los tomó consigo y se retiró a un lugar solitario, hacia una ciudad llamada Betsaida. Pero la gente, al enterarse, los siguió. Jesús los recibió y estuvo hablándoles del reino de Dios y sanando a los que lo necesitaban. Cuando empezó a atardecer, se acercaron los 12 y le dijeron: Despide a la gente para que se dirija a los pueblos y caseríos de alrededor a buscar hospedaje y comida, porque aquí estamos en despoblado. Jesús les dijo: Denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: No tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esa gente. Eran unos 5,000 hombres. Dijo entonces Jesús a sus discípulos: Que se sienten por grupos de 50. Así lo hicieron, y acomodaron a todos. Luego Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, los partió y se los iba dando a los discípulos para que los distribuyeran entre la gente. Comieron todos hasta hartarse, y con lo que sobró se recogieron 12 canastas. Un día que estaba Jesús orando a solas, sus discípulos se le acercaron. Jesús les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Respondieron: Según unos, Juan el Bautista; según otros, Elías; según otros, uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: Y según ustedes, ¿quién soy yo? Pedro respondió: El Mesías de Dios. Pero Jesús les ordenó terminantemente que no hablaran de esto con nadie. Luego les dijo que el Hijo del Hombre tenía que sufrir mucho, que sería rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que lo matarían y que al tercer día resucitaría. Entonces se puso a decir a todo el pueblo: El que quiera venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, ese la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a uno ganar todo el mundo si se pierde o se arruina a sí mismo? Porque si uno se avergüenza de mí o de mi mensaje, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con su gloria, con la del Padre y con la de los santos ángeles. Les aseguro que algunos de los presentes no morirán antes de haber visto el reino de Dios. Unos 8 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, cambió el aspecto de su rostro, y su vestidura se volvió de un blanco resplandeciente. En esto
aparecieron conversando con él dos hombres. Eran Moisés y Elías, que resplandecientes de gloria hablaban del éxodo que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros, aunque estaban cargados de sueño, se mantuvieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos que estaban con él. Cuando éstos se retiraban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía lo que decía. Mientras estaba hablando, vino una nube y los cubrió, y se asustaron al entrar en la nube. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo elegido, escúchenlo. Mientras sonaba la voz, Jesús se quedó solo. Ellos guardaron silencio y no contaron a nadie por entonces nada de lo que habían visto. Al día siguiente, cuando bajaban de la montaña, vino a su encuentro mucha gente, y un hombre de entre la gente gritó: Maestro, por favor, haz algo por este hijo mío, que es el único que tengo. Un espíritu se apodera de él, y de repente lo hace gritar y lo zarandea con violencia, haciéndole echar espuma por la boca, y aún después de haberlo maltratado, con dificultad lo deja. Supliqué a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron hacerlo. Jesús respondió: Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Tráeme aquí a tu hijo. Cuando el niño se acercaba, el demonio lo tiró por tierra y lo sacudió violentamente. Pero Jesús ordenó salir al espíritu impuro, sanó al niño y se lo entregó a su padre. Y todos quedaron admirados al ver la grandeza de Dios. Todos estaban maravillados por todas las cosas que hacía. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Escuchen atentamente estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían lo que quería decir. Les resultaba tan oscuro que no llegaban a comprenderlo y tenían miedo de hacerle preguntas sobre el tema. Surgió entre los discípulos una discusión sobre quién sería el más importante. Jesús, al darse cuenta de la discusión, tomó a un niño, lo puso a su lado y les dijo: El que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Porque el más pequeño entre ustedes es el más importante. Juan tomó la palabra y le dijo: Maestro, hemos visto a uno expulsar demonios en tu nombre, y se lo hemos prohibido, porque no pertenece a nuestro grupo. Jesús les dijo: No se lo prohíban, que el que no está contra ustedes, está de parte de ustedes. Al acercarse el tiempo de su salida de este mundo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Entonces envió por delante a unos mensajeros que fueron a un pueblo de Samaria para prepararle alojamiento, pero no quisieron recibirlo, porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, los discípulos Santiago y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que baje fuego del cielo y los consuma? Pero Jesús, dirigiéndose hacia ellos, los reprendió severamente, y se fueron a otro pueblo. Mientras iban de camino, uno le dijo: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le contestó: Los zorros tienen guaridas, y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo: Sígueme. Él contestó: Señor, déjame ir antes a enterrar a mi padre. Jesús le respondió: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame despedirme primero de mi familia. Jesús le contestó:
El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Lucas capítulo 10. Después de esto, el Señor designó a otros 72 y los envió por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde Él pensaba ir, y les dio estas instrucciones. La cosecha es abundante, pero los obreros pocos. Rueguen por tanto al dueño que envíe obreros a su cosecha. Pónganse en camino. Sepan que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni morral, ni sandalias, ni saluden a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Si hay allí gente de paz, su paz recaerá sobre ellos. Si no, regresará a ustedes. Quédense en esa casa y coman y beban de lo que tengan, porque el obrero tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. Si al entrar en un pueblo los reciben bien, coman lo que les presenten. Sanen a los enfermos que haya en él, y anúncienles, está llegando a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en un pueblo y no los reciben bien, salgan a la plaza y digan, hasta el polvo de su pueblo que se nos ha pegado a los pies, lo sacudimos sobre ustedes en señal de protesta. Pero sepan de todas formas que está llegando el reino de Dios. Les digo que el día del juicio será más tolerable para Sodoma que para ese pueblo. ¡Ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros realizados en ustedes, hace tiempo que vestidas de luto y sentadas sobre ceniza, se habrían convertido. Por eso, será más tolerable el día del juicio para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿te elevarás hasta el cielo? Hasta el abismo te hundirás. Quien los escucha a ustedes, a mí me escucha. Quien los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Los 72 regresaron llenos de alegría, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Jesús les dijo, He visto a Satanás cayendo del cielo como un rayo. Les he dado poder para pisotear serpientes y escorpiones, y para dominar toda potencia enemiga, y nada los podrá dañar. Sin embargo, no se alegren de que los espíritus se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. En aquel momento, el Espíritu Santo llenó de alegría a Jesús, que dijo, Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes, y se las has dado a conocer a los sencillos. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Dirigiéndose después a los discípulos, les dijo en privado, Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Se levantó entonces un experto en la ley y le dijo para tenderle una trampa, Maestro, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Jesús le contestó, ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El maestro de la ley respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, Has respondido correctamente. Haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le respondió, Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos asaltantes,
que después de despojarlo y golpearlo sin piedad, se alejaron dejándolo medio muerto. Un sacerdote bajaba casualmente por aquel camino, y al verlo, se desvió y pasó de largo. Igualmente un levita que pasó por aquel lugar, al verlo, se desvió y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, al llegar junto a él y verlo, sintió lástima. Se acercó y le vendó las heridas, después de habérselas limpiado con aceite y vino. Luego, lo montó en su cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacó unas monedas y se las dio al encargado, diciendo: «Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso». ¿Quién de los tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? El otro contestó: El que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: «Vete y haz tú lo mismo». Mientras iban caminando, Jesús entró en un pueblo, y una mujer, llamada Marta, lo recibió en su casa. Tenía Marta una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, estaba atareada con todo el servicio de la casa. Así que se acercó a Jesús y le dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola para servir? Dile que me ayude». Pero el Señor le contestó: «Marta, Marta, andas inquieta y preocupada por muchas cosas, cuando en realidad una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte, y nadie se la quitará». Lucas, capítulo 11. Un día, estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día el pan que necesitamos. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos ofende. Y no nos dejes caer en la tentación. Y añadió: Supongan que uno de ustedes tiene un amigo, y acude a él a medianoche diciendo: Amigo, préstame 3 panes, porque ha venido a mi casa un amigo que pasaba de camino, y no tengo nada que ofrecerle. Supongan también que el otro responde desde dentro: No me molestes, la puerta está cerrada, y mis hijos y yo estamos ya acostados. No puedo levantarme a dártelos. Les digo que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos para que no siga molestando, se levantará y le dará cuanto necesite. Por eso yo les digo: pidan, y Dios les dará. Busquen, y encontrarán. Llamen, y Dios les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, Dios le abre. ¿Qué padre entre ustedes, si su hijo le pide un pez, le da una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, le va a dar un alacrán? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar a sus hijos cosas buenas, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Un día estaba Jesús expulsando un demonio que había dejado mudo a un hombre. Cuando salió el demonio, el mudo recobró el habla, y la gente quedó maravillada. Pero algunos dijeron: Expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Otros, para tenderle una trampa, le pedían una señal del cielo. Pero Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo termina destruido, y sus casas caen unas sobre otras. Por tanto, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo podrá permanecer su reino? Pues eso es lo que ustedes dicen, que yo expulso los demonios con el poder de Belcebú. Ahora bien, si yo expulso los demonios con el poder de Belcebú,
Sus hijos, ¿con qué poder los expulsan? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo expulso los demonios con el poder de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero si viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita las armas en que confiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu impuro sale de un hombre, anda por lugares áridos buscando descanso, y al no encontrarlo, se dice: regresaré a mi casa de donde salí. Al llegar, la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Entran y se instalan allí, con lo que la situación final de este hombre es peor que la del principio. Cuando estaba diciendo esto, una mujer de entre la multitud dijo en voz alta: Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Pero Jesús dijo: más bien, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. La gente se aglomeraba alrededor de Jesús y él se puso a decir: esta es una generación malvada. Pide una señal, pero no se le dará una señal diferente a la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los ninivitas, así el Hijo del Hombre lo será para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde el extremo de la tierra a escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien que es más importante que Salomón. Los habitantes de Nínive se levantarán el día del juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos hicieron penitencia por la predicación de Jonás, y aquí hay alguien que es más importante que Jonás. Nadie enciende una lámpara y la pone en un lugar oculto o cubierta con una vasija de barro, sino sobre el candelero, para que los que entren vean la claridad. Tu ojo es la lámpara del cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está iluminado. Pero cuando está enfermo, tu cuerpo está en tinieblas. Ten cuidado, para que la luz que hay en ti no se convierta en oscuridad. Y si tu cuerpo entero está iluminado y no hay en él nada oscuro, todo él brillará como cuando la lámpara te ilumina con su resplandor. Al terminar de hablar, un fariseo le invitó a comer. Jesús entró y se puso a la mesa. El fariseo se extrañó al ver que no se había lavado antes de comer, pero el Señor le dijo: ustedes los fariseos limpian por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro están llenos de codicia y de maldad. ¡Torpes! El que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Pues den limosna de corazón, y entonces quedarán limpios. Pero ay de ustedes, fariseos, que pagan el diezmo de la menta, del té y de todas las legumbres, y descuidan la justicia y el amor de Dios. Esto es lo que hay que hacer, aunque sin omitir aquello. Ay de ustedes, fariseos, que les gusta ocupar el primer puesto en las sinagogas y que los saluden en la plaza. Ay de ustedes, que son como sepulcros que no se ven, sobre los que se pisa sin saberlo. Entonces, uno de los expertos en la ley tomó la palabra y le dijo: Maestro, hablando así nos ofendes también a nosotros. Jesús respondió: ay de ustedes también, expertos en la ley, que imponen a los hombres cargas insoportables, y ustedes no mueven ni un dedo para llevarlas. Ay de ustedes, que construyeron monumentos a los profetas asesinados por sus propios antepasados. De esta manera, ustedes mismos son testigos
de que están de acuerdo con lo que hicieron sus antepasados, porque ellos los asesinaron, y ustedes les construyen monumentos. Por eso dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles. A unos los matarán y a otros los perseguirán. Pero Dios va a pedir cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, a quien mataron entre el altar de los sacrificios y el santuario. Les aseguro que se le pedirán cuentas a esta generación. Ay de ustedes, expertos en la ley, que se han apoderado de la llave de la ciencia. No han entrado ustedes, y tampoco han dejado entrar a los que querían hacerlo. Cuando Jesús salió de allí, los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a acosarlo y a proponerle muchas cuestiones, tendiéndole trampas con intención de sorprenderlo en alguna de sus palabras. Lucas, capítulo 12. Entretanto, la gente se aglomeraba por millares hasta no poder caminar. Entonces Jesús, dirigiéndose principalmente a sus discípulos, les dijo: cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Pues nada hay escondido que no vaya a manifestarse, nada secreto que no vaya a saberse. Por eso, todo lo que digan en la oscuridad será oído a la luz, y lo que hablen al oído en una habitación será proclamado desde las azoteas. A ustedes, amigos míos, les digo esto: no teman a los que matan el cuerpo y no pueden hacer nada más. Yo les diré a quién deben temer. Teman a quien después de matar tiene poder para arrojar al fuego que no se apaga. A ese es a quien deben temer. ¿No se venden 5 pájaros por muy poco dinero? Y sin embargo, Dios no se olvida ni de uno solo de ellos. Más aún, hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. No teman, ustedes valen más que todos los pájaros. Les digo que todo el que esté de mi parte ante los hombres, también el Hijo del Hombre estará de parte de él ante los ángeles de Dios. Pero si uno me niega ante los hombres, también yo lo negaré ante los ángeles de Dios. Quien hable mal del Hijo del Hombre podrá ser perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. Y cuando los lleven a las sinagogas, ante los jueces y autoridades, no se preocupen cómo defenderse ni de lo que van a decir. El Espíritu Santo les enseñará en ese mismo momento lo que deben decir. Uno de entre la gente le dijo: Maestro, di a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Jesús le dijo: Amigo, ¿quién me ha hecho juez o mediador entre ustedes? Y añadió: tengan mucho cuidado con toda clase de avaricia, que aunque se nade en la abundancia, la vida no depende de las riquezas. Les dijo una parábola. Había un hombre rico, cuyos campos dieron una gran cosecha. Entonces empezó a pensar: ¿qué puedo hacer? Porque no tengo dónde almacenar mi cosecha. Y se dijo: ya sé lo que haré. Derribaré mis graneros, construiré otros más grandes. Almacenaré en ellos todas mis cosechas y mis bienes. Y me diré: ahora ya tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo: ¡torpe! Esta misma noche morirás. ¿Para quién será todo lo que has almacenado? Así le sucede a quien atesora para sí, en lugar de hacerse rico a los ojos de Dios. Después dijo a sus discípulos: por eso les digo, no se inquieten pensando qué van a comer para poder vivir, ni con qué vestido cubrirán su cuerpo. Porque la vida es más importante que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Observen a los cuervos.
No siembran ni cosechan, ni tienen despensas ni graneros, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que los pájaros? ¿Y quién de ustedes, por más que lo intente, puede alargar su vida 1 hora? Por tanto, si nada pueden hacer en estas cosas tan pequeñas, ¿por qué se inquietan de lo demás? Fíjense cómo crecen los lirios. No se fatigan ni tejen, pero les digo que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se echa al fuego, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? Así que ustedes no se inquieten buscando qué comerán o qué beberán. Por todo eso se inquieta la gente del mundo, pero su Padre ya sabe lo que necesitan. Busquen más bien su reino, y Él les dará lo demás. No temas, pequeño rebaño, porque el Padre ha querido darles el reino. Vendan sus posesiones y den limosna. Acumulen aquello que no pierde valor, tesoros inagotables en el cielo, donde ni el ladrón ronda, ni la polilla destruye. Porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Estén preparados y con la cintura ceñida, y con las lámparas encendidas. Sean como los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y llame. Dichosos los criados, a quienes el Señor encuentre despiertos cuando llegue. Les aseguro que se pondrá el delantal, los hará sentarse a la mesa y se pondrá a servirlos. Si viene a medianoche o de madrugada, y los encuentra así, dichosos ellos. Tengan presente que si el amo de la casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, no lo dejaría asaltar su casa. Por tanto, ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó: Señor, ¿esta parábola se refiere a nosotros o a todos? Y el Señor le respondió: Ustedes sean como el administrador fiel y prudente, a quien su Señor colocó al frente de su servidumbre, para distribuir a su debido tiempo la ración de trigo. Dichoso ese criado, si al llegar su Señor, lo encuentra haciendo lo que debe. Les aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si ese criado piensa, mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a emborracharse, su Señor llegará el día en que menos lo espere, y a la hora en que menos lo piense. Lo castigará con todo rigor, y lo tratará como merecen los que no son fieles. El criado que conoce la voluntad de su Señor, pero no está preparado, o no hace lo que él quiere, recibirá un castigo muy severo. En cambio, el que sin conocer esa voluntad hace cosas reprobables, recibirá un castigo menor. A quien se le dio mucho, se le exigirá mucho, y a quien se le confió mucho, se le pedirá más. He venido a encender fuego a la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que pasar por una terrible prueba, y estoy angustiado hasta que se cumpla. ¿Les parece que he venido a traer paz a la tierra? Pues les digo que no, sino más bien división. Porque de ahora en adelante estarán divididos los 5 miembros de una familia, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Y a la gente les decía: Cuando ven levantarse una nube sobre el occidente, dicen enseguida, va a llover. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen, va a hacer calor. Y así sucede. Hipócritas, si saben distinguir el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo es que no saben distinguir el tiempo presente?
¿Por qué no disciernen por ustedes mismos lo que es justo? Cuando vayas con tu adversario para comparecer ante el magistrado, procura arreglarte con él por el camino. No sea que te arrastre hasta el juez te entregue al guardia, y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo.